Amén. Vamos a dar inicio a este servicio de esta noche y lo vamos a hacer con una oración pidiéndole al Señor que Él sea quien dirija todo lo que aquí se va a hacer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por un día más que nos has regalado. Gracias, Señor, por los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te pedimos por este programa que se va a llevar a cabo, que seas tú el guía de todo lo que aquí se haga, Señor. Y bendice, Señor, a los hermanos que vienen en camino, aligera sus pasos, y los que no pueden venir, tú conoces, Señor, su corazón. Bendícelos también. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Vamos a entonar un hermoso himno y es el número 340. Salvador, a ti me entrego. Cantemos. Salvador, a ti me entrego y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confieso mis delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero y mi ser. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti.
Dios bendiga este hermoso himno y todo lo que tengamos en nuestro corazón y sintamos que nos está haciendo daño, dejémoselo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura bíblica y lo vamos a leer en Efesios 1, del 3 al 7. Efesios 1, del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios bendiga su palabra y que Él sea quien bendiga esta lectura. Vamos a seguir alabando al Señor y lo vamos a hacer con el himno. Himno número 468. Hallé un buen amigo. Cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y yo creo que el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Dios bendiga estos hermosos himnos y esta hermosa lectura.
Ahora le dejo el tiempo a mi hijo que trae la enseñanza de esta noche. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios que nos tiene nuevamente en su casa. Y pues vamos a continuar nuestro estudio acerca del evangelismo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del evangelismo y pues el día de hoy vamos a hablar nuevamente acerca de este tema. En el estudio anterior vimos conceptos o vimos un concepto general acerca del evangelismo. Hoy vamos a ver un tanto más ya cómo se podría llevar a la práctica, porque como les he anunciado, vamos a tener una actividad de evangelismo y pues para que todos estemos preparados y cuando nos corresponda, como estudiamos la semana pasada también, que debemos estar siempre preparados para evangelizar. Entonces quiero que vaya conmigo a Romanos 1 y nuestra lectura base la encontramos en dos versos, Romanos 1, versos 16 y 17. Y me gustaría, yo sé que algunos ya se lo saben de memoria, pero que nos lo volvamos a aprender o bien lo repitamos y lo repitamos, el verso 16. Leamos qué dice Romanos 1, 16, ¿por qué no lee juntamente conmigo? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de vida que nos estás regalando. Por esta oportunidad, Padre, que suplicamos nos ayudes a aprovechar y que en esta noche nos hables a través de tu palabra y que lo que nos quieras decir a través de ello, Señor, lo llevemos a la práctica. Que estemos confiados que tú siempre estás con nosotros, que tú no nos abandonas, Padre, porque es una de tus promesas. Gracias por tu infinito amor hacia nuestras vidas y suplicamos que limpies nuestra mente, limpies nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pablo le dice a los romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La semana anterior, y voy a estar recordando algunos puntos, estuvimos hablando de que el evangelismo es responsabilidad de todo aquel que se hace llamar creyente. ¿Quiénes somos los creyentes? Quienes hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Ellos son los creyentes. Por lo tanto, no nos avergonzamos de predicarlo. Dijimos la semana anterior que debe ser un privilegio. El evangelizar debe ser un privilegio, lo debemos de tomar como un privilegio. Ahora bien, hay algo que no toqué la semana pasada, pero en esta ocasión lo vamos a ver, que sigue teniendo que ver con la responsabilidad de todo creyente, con el evangelismo. ¿Qué sucede si no lo hacemos? ¿Qué sucede si nos da vergüenza compartir el evangelio? Vamos a Marcos 8. Y vamos a leer de los versos 31 al 38 para que tomemos contexto de estos versos. Marcos capítulo 8, versos 31 al 38. Aquí Jesús empieza a anunciar su muerte. Dice en el verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Veamos el 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vemos qué es lo que puede suceder si no cumplimos con nuestra responsabilidad. Vemos qué es lo que puede suceder si en algún momento llegamos a tener vergüenza del evangelio. Vimos, acabamos de leer que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para salvación. Parte de ello es que cada día nuestra vida sea testimonio del evangelio. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando también de que cuando hablamos de las esposas y tomamos este principio, de que cuando las esposas están sujetas a sus maridos, ellas están evangelizando, decía ese pasaje, están evangelizando sin palabras. ¿Por qué? Porque están actuando. Con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, practicamos el evangelismo. Ahora, ¿qué es lo que dice Filipenses 2, versos 12 al 15? Filipenses capítulo 2, versos 12 al 15. Vean, esto es a los creyentes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ustedes pueden continuar leyendo en su casa, pero quiero que pongamos mucha atención lo que le dice a los creyentes. Esta generación en nuestra actualidad, vean cuánto tiempo de diferencia hay cuando esto se escribió y vean cómo estamos ahora. Y ahí habla acerca de una generación maligna y perversa. ¿Será que nuestra sociedad, será que nuestro entorno estará mejor ahora? ¿Estaremos igual o estaremos un poquito peor? Muchos dicen que vamos de mal en peor. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? ¿Qué es lo que Pablo le dice a los filipenses acá? En medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis. ¿Qué significa resplandecer? Pongámoslo de esta manera, pongámoslo fácil. Ser diferente, darse a ver, podríamos decirlo, como luminares en el mundo. O sea, que si yo soy creyente, voy a hablar del evangelio, pero lo voy a hablar así quedito, ¿verdad? Para que no me escuchen mis amigos, mis vecinos, cuando me corresponda compartir el evangelio. No, debemos hablarlo sin vergüenza, porque si no, ya vimos qué es lo que puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Resplandecer como luminares en el mundo. Vemos que esta sociedad está necesitada de ello, pero es nuestra responsabilidad, no solamente como cristianos. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos? Es que somos hijos de Dios. No somos como las demás personas, somos diferentes y por lo tanto nuestra vida tiene que demostrarlo. ¿Por qué? Porque un creyente predica.
Vimos lo que significaba la palabra predicar. ¿Alguien recuerda qué significaba la palabra predicar? Les mencioné que no solo el pastor, no solo los líderes, no solo los ancianos pueden predicar. ¿Recuerdan el ejemplo que les dije? Prediquemos con el ejemplo. La palabra predicar significa hacer una cosa pública. Entonces, nosotros hacemos público en nuestra vida, con nuestro testimonio, el amor de Cristo. Nosotros predicamos con nuestra vida la salvación. Es lo que debe hacer un creyente, es lo que debemos hacer. Entonces, y vean algo bastante interesante que le dice Pablo a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Leamos el verso 1 y el verso 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué dice el inicio del verso 2? Que prediques la palabra. Algunos comentaristas, algunos expertos, estudiosos dicen que Timoteo tenía aproximadamente entre 18 y 20 años, aproximadamente, no es seguro. Pero imagínense, Pablo le está diciendo a un joven esto. ¿Cuánto no más es aplicable estas palabras para quienes llevamos ya cuántos años en el Evangelio? ¿Cuánto no más eso? ¿Cuántos hay aquí que llevan unos 2 años en el Evangelio? 3, 5. Puede haber 10, 15, 20 años en el Evangelio. Pero quizá en esos 20 años solo han evangelizado unas 5 personas. En 20 años. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, te encarezco delante de Dios, te suplico, por favor te pido que prediques la palabra. Y luego le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En todo momento, en toda oportunidad, debemos predicar el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nuestra responsabilidad es compartirlo. Nuestra responsabilidad no es convertir a la persona. Muchos cristianos tienen este pensamiento. Muy bien, si yo voy a compartir el Evangelio, yo tengo que hacer que cuando yo comparta el Evangelio, esa persona se tiene que convertir. No es así, hermanos. No es así. Nuestra responsabilidad es llevar la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo se encargará de que esa semilla dé fruto en la vida de esa persona. Y más adelante vamos a ver que debemos estar preparados también para el rechazo. Porque no todos los no creyentes o no todas las personas a quienes usted le comparta el Evangelio le van a decir, sí, bienvenido, pase adelante, lo quiero escuchar. No sé si en algún momento usted ha tenido esa experiencia de que le han rechazado el escucharle hablar del Evangelio. Y debemos estar preparados para eso. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de predicar el Evangelio, estamos hablando de predicar salvación. Y vamos, como le digo, ahora ya vamos a entrar un poco más a la práctica. Cuando nosotros vamos al no creyente, vamos a esas personas no creyentes, nosotros no vamos a predicar religión. Porque muchas personas que no son creyentes confunden eso con el Evangelio. Ahora,
¿Alguien me puede ayudar y me puede decir qué es la religión? ¿Qué piensan ustedes que es la religión? O quizá algunos vivieron mucho tiempo, fueron muy religiosos. ¿Qué es la religión? En la que estuvieron anteriormente. Ujú. Muy bien, y usted mencionó algo bastante importante. El cristianismo se ha catalogado como una religión, pero el cristianismo no debe ser una religión. ¿Por qué? Porque una religión, según un diccionario, dice que es un conjunto de prácticas con esperanza de una recompensa divina. Y vea, y ponga mucha atención a esta palabra, recompensa. Hay muchas religiones que dicen, tiene que hacer buenas obras para que usted vaya al cielo. ¿Qué nos dice la Biblia? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero eso es la religión, eso es lo que ha provocado la religión. Entonces muchos dicen, el cristianismo es religión. Pero no, el cristianismo no es religión, se ha catalogado como religión. Pero no debe de ser así para nosotros. Porque en nuestra práctica nosotros estamos mostrando agradecimiento y tenemos en cuenta que todo lo bueno que nosotros podamos hacer no es por nuestras fuerzas, como lo pintan en otras religiones. Si usted da más económicamente, usted tiene seguro su lugar en el cielo. Esas son obras humanas. Si usted trabaja más, usted tiene su lugar asegurado en el cielo. Pero nosotros no estamos predicando religión, nosotros estamos predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Salvación, perdón de pecados. Porque nosotros no tenemos la esperanza de que Cristo nos salvará por nuestras obras. Nosotros no tenemos esa esperanza. Tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él, pero no tenemos la esperanza de que Él nos salvará por las buenas obras que nosotros podamos hacer. No, nosotros debemos de tener ya la seguridad que hemos sido salvos. Debemos estar seguros de eso. El creyente debe estar seguro de que Cristo ha pagado por nuestros pecados en esa cruz del Calvario y ahora hemos sido salvos. Nosotros no tenemos esperanza, nosotros tenemos seguridad. Nosotros estamos, o bien, el creyente genuino, el cristiano genuino, tiene la seguridad de que Cristo ya pagó por sus pecados, de que Cristo ya lo ha hecho salvo. Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. Acompáñenme ahí, por favor. Efesios 1, 3 al 7. Vean parte de la seguridad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Será que en el verso 7 dice, en quien tendremos? La esperanza es algo que se espera a futuro.
¿Qué dice el verso 7? En quien tenemos redención. En otra versión dice, en la Nueva Traducción Viviente, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él ya lo hizo, por lo tanto debemos estar seguros. Por eso es que nosotros no predicamos religión. Nosotros predicamos al Cristo vivo, al Cristo que ya pagó por nuestros pecados, a quien ya nos ha hecho salvos. Ahora, ¿quiénes tienen esa seguridad? Los creyentes genuinos. Espero que usted tenga esa seguridad y no tenga esa esperanza de que Cristo lo salvará. Debemos de tener la esperanza de que un día estaremos con Él. Y así será si realmente hemos creído. Entonces, ¿quiénes tienen esa seguridad? Los que cada día buscan vivir en santidad. Y ahora vemos que el resultado de esa salvación, el resultado de eso que nosotros vamos a predicar, de lo que nosotros vamos a compartir, el Evangelio, no son las obras, nuestras propias obras, sino que son obras de Cristo mismo. Allí mismo en Efesios, veamos qué dice el verso 2, y vamos a terminar de leer los versos 9 y 10. Lo que mencionamos, Efesios 2, 9 y 10, no por obras para que nadie se gloríe. Vea el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora pongamos mucha atención, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nosotros solamente estamos siguiendo el camino que Dios ya ha preparado. Nosotros no creamos que estamos trazando nuestro camino. Estamos trazando nuestro camino como creyentes. Si nosotros somos verdaderos creyentes, solamente estamos siguiendo el plan de Dios, lo que Dios ya ha preparado de antemano. Por eso en el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque Dios ya tenía todo planeado. Dios ya tiene todo planeado. Recordamos que la semana pasada vimos también cómo Pablo predicaba el Evangelio. En 1 Corintios 15 vimos de que él predica un Cristo vivo. Vimos, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Por lo tanto, Él vive en gloria. Entonces nosotros predicamos a un Dios vivo. Nuevamente, no predicamos religión. Cristo murió. Claro, sabemos que Él murió. Pero Él no se quedó en esa tumba donde fue sepultado. Él resucitó para perdón de nuestros pecados. Entonces, es lo que debemos predicar. Ahora bien, como dijimos que estamos entrando a la práctica, vamos a ver algunos pasos para compartir el Evangelio, algunos pasos para predicar el Evangelio. Y ya vimos algunos. Pues nosotros predicamos el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestra vida, muchas veces sin necesidad de hablar. Ahora, pero ¿cómo lo podemos hacer más directamente ya cuando nos toca ir a alguna persona y compartir el Evangelio? Claro, alguna técnica es iniciar con nuestro testimonio, pero eso no debe ser lo principal. Nosotros que vamos a tener esta jornada evangelística, como iglesia debemos estar preparados. Y estos pasos para predicar el Evangelio deben ser de la siguiente manera. Deben o bien pueden ser
Yo no sé, algunos aquí tienen diferentes formas de predicar el evangelio, pero hay principios los cuales debemos seguir. Ahora, cuando nosotros vayamos a esas personas, primeramente, en el evangelismo debe de crearse una esfera de confianza con la persona. O bien, como algunos, no sé si han escuchado esa palabra, como que hay que romper el hielo con la persona. No vamos a llegar directamente, Cristo murió por sus pecados porque usted es pecador y usted tiene que aceptarlo. Claro, estamos predicando la verdad, pero debemos de llegar y crear un espacio de confianza entre la persona. ¿Cómo podemos hacer esto? Presentándonos, nuestro nombre, la iglesia a donde nosotros pertenecemos, y podemos mencionar de una vez el motivo de la visita. Y en esta presentación es importante preguntar si aceptan escuchar el evangelio. Y aquí es donde les decía, muchos, o bien la mayoría, esperamos en Dios que nos digan que sí, pero algunos otros le van a decir, no gracias, estoy bien. No gracias, en otra ocasión. Entonces, en nuestra presentación, en la presentación de nuestra iglesia, por el motivo de la visita, debe de existir un tanto, debemos expresar confianza hacia la persona. Debemos también, en este momento de romper el hielo, tocar algún tema que se tenga en común. No podemos tocar temas que sean complicados entre las personas. Por ejemplo, se dice política o deportes, temas como esos, no, quizá algún tema en común, preguntar por su familia. Algunas personas dicen, sí, es que yo no vivía aquí. Entonces debemos de tocar algún tema que se tenga en común. Podemos tocar un tema que se tenga en común para iniciar esa conversación. Y un punto bastante importante para nosotros como iglesia es que debemos preguntar luego de esa presentación, y cuando ya entremos en una conversación directa, debemos preguntar si asiste a alguna iglesia. Porque es importante, mis hermanos, que tengamos muy en cuenta esto. Nuestra intención no es traer a creyentes de otras iglesias. Nuestro objetivo principal debe ser traer a no creyentes, a personas que no asisten a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que ya son creyentes y tienen su congregación. Entonces nosotros no debemos insistir en sí que venga a mi iglesia porque mi iglesia es la mejor. Ellos ya tienen su congregación. Debemos preocuparlos por quienes no tienen alguna congregación, o bien principalmente por los que no han creído. Entonces debemos de tomar muy en cuenta esto. Preguntar si asiste o ha asistido a alguna iglesia, y si asiste, pues solamente lo que podemos hacer si asiste a alguna iglesia es orar por él y animarlo a que continúe en su iglesia. Entonces, nuestra intención no es tomar a personas de otras iglesias. Luego de ello ya podemos, cuando ya hemos entablado la conversación, ya podemos entrar en el tema de compartir el evangelio. ¿Y cuál es uno de los primeros puntos que debemos tocar al compartir el evangelio? Debemos tocar el estado del hombre, el estado entre Dios y el hombre, la relación que tiene el hombre y Dios cuando no se está en él. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Alguien me puede decir? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vean, este pasaje es el inicio del compartir el evangelio. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes pecaron? Todos hemos pecado. Entonces, debemos hacerle ver al no creyente que somos pecadores. Somos pecadores. Y ese estado de pecado en nuestras vidas, como que cada día se va haciendo un poco más grande en nuestras vidas. Y cada día nos aleja más y más y más de Dios. Y eso tiene una consecuencia. Allí mismo en Romanos 6, 23, nos dice esta consecuencia. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean, este verso ya toca un tema que debemos tocarlo también con el no creyente. Muerte. Claro, todos vamos a morir, pero no hace referencia a esa muerte, sino que hace referencia a un infierno. ¿Por qué? Porque dice, y está al otro lado en ese pasaje, más la dádiva de Dios es vida eterna, estar en el cielo con nuestro Salvador. ¿Vemos? Ya entramos a un tema en el cual estamos primeramente viendo, haciendo ver a la persona y nosotros mismos que somos pecadores. Y nuestro pecado nos lleva a la muerte si no nos arrepentimos. Ahora, ¿pero qué podemos hacer para evitar el cielo? Para evitar el infierno, perdón. ¿Qué podemos hacer para eso? Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5, verso 8. Y ahí nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean, ya vemos acá la esperanza del no creyente. Ya vemos la esperanza del no creyente. ¿Por qué? Porque Cristo demostró su amor y murió por nosotros. Ahora, ¿por qué Cristo murió por nosotros? ¿Por qué tuvo que ser Él? Vamos a Primera de Pedro. Verso 2. Capítulo 2, perdón. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó Él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí nosotros ya hemos compartido el evangelio. Le hemos dicho al no creyente que el estado entre Dios y el hombre, cuando se está alejado de Él, está destituido de la gloria de Dios. Y le hemos hecho ver también la consecuencia del pecado, que es muerte eterna en el infierno. Y hemos visto, le hemos presentado también que Cristo le amó, que murió por nuestros pecados. ¿Por qué Él? Porque Él es el único quien podía llevar nuestros pecados. Su sangre era la única quien podía hacernos salvos. También podemos mencionar Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos hacerle ver de que no hay otro camino. No hay otro camino. Ahora, cuando nosotros hemos presentado ya el evangelio, debemos esperar también alguna respuesta de la persona, del no creyente. Porque
no solamente es que nosotros vayamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No, también el no creyente, perdón, debe de tener alguna respuesta para nosotros. Muchos pueden preguntar, muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dice Romanos 10, verso 9? Vamos a Romanos 10, verso 9. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el creyente debe de reconocer, el no creyente, perdón, debe reconocer a Cristo como su Salvador. Entonces ahí ya podemos hablar con ellos de hacer alguna profesión de fe, pero haciéndoles ver lo que dice en ese mismo verso 9. Y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. No solamente es que digan, sí, yo acepto a Cristo, sino que crean en su corazón y que hagan suya esa promesa de que Dios nos va a hacer salvos. Y no solamente queden, sí, yo acepto a Cristo, no, sino que crean en su corazón. Y si llegamos a ese punto con el no creyente, el Espíritu Santo nos guiará en nuestro andar diario. Hay que hacerle ver eso, de que no es solamente por esa profesión que él está haciendo, porque no somos más ovejas perdidas, no somos más ovejas sin pastor, sino que ahora somos hijos del Dios vivo. Y podemos hacerle ver esto también, lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean este verso: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos que lo han recibido, a los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esto podríamos decir son algunos puntos prácticos de cómo compartir el evangelio, o bien son bases bíblicas de cómo compartir el evangelio. Hay muchas técnicas de compartir el evangelio, pero esta es una de las principales, o bien esta es la base, los versos bases que debemos presentar. Y claro, podemos apoyarnos en otros versos que podamos relacionar a estos. Una técnica que vi últimamente de evangelismo es que hay una persona que llega, entabla la conversación con el no creyente y le empieza a hacer preguntas y le dice, ¿usted alguna vez ha robado? Y dice, sí, todo lo hemos hecho. ¿Alguna vez usted ha mentido? Y le responden, sí, todos lo hemos hecho. ¿Alguna vez usted le ha faltado el respeto a sus padres? Sí, todo lo hemos hecho. Ahora, ¿qué es lo que a usted lo convierte si alguna vez usted ha mentido? ¿Qué lo hace ser a usted si alguna vez usted ha dicho alguna mentira? Un mentiroso. ¿En qué se convierte usted si alguna vez usted ha tomado algo que no es suyo? En un ladrón. Entonces, son preguntas en las cuales, bueno, debemos analizar con qué personas también las podemos utilizar, pero estamos mostrando el estado del hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre
ese no creyente y nosotros que estamos compartiendo el evangelio? Que el no creyente no ha recibido a Cristo, Señor, como su Salvador. Y nosotros ya hemos reconocido que Él nos ha justificado. Entonces, como les digo, son técnicas las cuales nosotros podemos utilizar. Como les dije, estos versos que les acabo de compartir son versos bases para poder compartir el evangelio. Ahora rápidamente una recapitulación. Romanos 3:23, el estado del hombre, el hombre es pecador. Romanos 6:23, el resultado de nuestro pecado. Romanos 5:8, el amor que Cristo ha tenido. Y primera de Pedro 2:24, Él es el único. O bien también Juan 14:6. Entonces, si ellos deciden tomar esa decisión, si ellos deciden hacer la profesión de fe, vamos a Romanos 10:9. Y luego les hacemos ver que nos hemos convertido en hijos de Dios si realmente hemos creído en nuestro corazón, y nuestra vida nos va a demostrar si realmente esa profesión ha sido cierta, como lo dice Juan 1:12. Pero como les dije al principio, debemos estar preparados para el rechazo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo 10. Versos 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Esto nuestro pastor también lo predicó últimamente. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si hemos cumplido con nuestra responsabilidad y la persona no quiere recibir a Cristo en su corazón, nosotros no debemos obligarla, como ya les dije. Nuestra intención únicamente es dejar esa semilla. Y si en algún momento la persona sí toma esa decisión, decide hacer la profesión de fe, debemos hacerle saber, esto es muy importante, debemos hacerle saber que su decisión no lo es todo, que lo que dijo no lo es todo. La salvación se demostrará de acuerdo a su vida. ¿Por qué? Porque la salvación en una persona representa cambios. Representa cambios. Como dice en la palabra, hacer morir al viejo hombre. Es lo que representa cambios. Entonces, mis hermanos, son puntos los cuales nosotros podemos utilizar para evangelizar. Y como le dije anteriormente, la semana anterior también se lo dije, estamos ahí sí que proporcionándoles algún tipo de material para el cual para que usted en algún momento diga, bueno, a mí nunca me dijeron que cómo evangelizar, no me dijeron ni qué puedo decir, no me dijeron ni qué textos puedo utilizar. No, debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como creyentes. Y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, dejemos que el Espíritu Santo nos utilice, porque Él ha prometido estar con nosotros y Él nos va a utilizar para su gloria. Incline su rostro y demos gracias a Dios. Señor, gracias porque diste a tu Hijo, a tu único Hijo, para que muriera en esa cruz, para que su sangre nos salvara y fuésemos hechos limpios en Él. Padre, gracias, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das ahora de ser tus hijos. Y asimismo, Señor, suplicamos que cada día busquemos compartir tu evangelio.
busquemos compartir de ti. Señor, que nuestra vida sea testimonio de tu amor. Y que en algún momento nosotros podamos decir también, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Que nuestro objetivo, Señor, sea siempre darte a ti la gloria y la honra. Que asimismo, Padre, suplicamos por esas personas que aún no han escuchado tu palabra. Suplicamos por esas personas que en algún momento nos va a tocar llevarles el evangelio. Nos va a corresponder llevarles el evangelio. Prepara sus corazones, prepara sus vidas, Señor. Que seas tú, Padre, quien haga la obra en sus vidas. Y que nosotros únicamente seamos instrumentos tuyos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu fidelidad. Porque podemos decir, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, también a nuestros amigos y hermanos que nos han visto en Facebook. Que el Señor les bendiga.